Pues ya estamos acá en Bet Shemesh, Eretz Israel, en Parashá Vayexé. En esta Parashá se relatan una parte de los tantos acontecimientos que le sucedieron a Jacob Avinu. Yo diría que la parte central, no la más importante, pero la parte central de su vida, cuando él tiene que ir en el camino hacia la casa de su suegro Labán a escoger a su esposa por mandato de su mamá Rivka. Y en el camino vemos todos los acontecimientos que le sucedieron. Cuando llegó, en esta paracha vemos cuando él llega, cuando el recorrido, cuando encuentra a su esposa, a sus dos esposas, después a sus concubinas, los hijos que tienen con ella, después de su estadía y sus conflictos con su suegro, y luego finalmente la salida de casa de su suegro y su libertad. Y al final su desenlace de ese gran conflicto. Su gran conflicto permanente, porque la vida de Jacob Avinu estaba llena de conflictos desde que empezó hasta que terminó. Como está escrito, cuando estaba delante de Faraón, Jacob Avinu, el Faraón se asombró cuando el conflicto con Yosef, su hijo, que ¿por qué estaba tan avejentado? ¿Por qué se había tan avejentado? Él le decía que sus días habían sido muy difíciles y muy duros. Muy difíciles y muy duros. Así que el rostro de Jacob Avinu se veía mucho más avejentado que lo que normalmente debería haber sido. Pero Jacob Avinu es un personaje que uno de los que más se habla en la Torah, uno de los patriarcas donde más conflictos y más se puede hablar de él realmente. Una vez escuché de un querido amigo mío, el rabino Moshe Benaim, de Melilla. Moshe, en una de las tantas veces que nosotros nos hemos sentado a estudiar la Parashá Shavua, recuerdo que me decía, Jacob Avinu es como el Yehudí por excelencia, es el Yehudí original. Y yo le decía, ¿pero por qué es el Yehudí original? Y me explicó, dice, mira, Abraham Avinu representa el Ger, es el Ger por excelencia, es el Ger que todo Ger debería de asumir, que todo Ger debería de emular, mejor dicho. Una persona que realmente se quiera convertir al judaísmo es una persona que debe ser inspirada por la figura de Abraham Avinu, una persona que enfrentó muchas pruebas, que enfrentó todos los peldaños y todos los requisitos que se le piden para pertenecer al pueblo de Israel. Y ahí vemos las 10 pruebas que se le hizo a Abraham Avinu. Era un hombre a pesar de mucho gesed, era una persona que alcanzó mucha viburá, mucha fortaleza espiritual, y es el Ger por excelencia. Así me decían. Isaac Avinu es el patriarca el que menos se escribe en la Torah. Es el patriarca que se habla poquito de él. Y me decía, ¿por qué se habla tan poco de Isaac Avinu? Porque Isaac Avinu es el Yehudí por excelencia, decía. Es el modelo de Yehudí. El Yehudí que cogió una sola esposa, el Yehudí que todo le salía bien, que heredó la herencia de su padre, que fue una persona de mucha fortaleza espiritual, una persona con mucha yeburá. Es una persona que en su vida parece una vida como impecable, una vida que no se ve que pasó absolutamente nada. Una vida sin mucho sufrimiento se ve. Evidentemente un hombre Geber, un hombre con toda la fortaleza que pudo elegir, que pudo dominar muchísimas áreas de su vida. Pero no nos sirve mucho, me decía Rabbi Moshe Benay, porque es tan santo, es una persona tan elevada que le queda muy alto a las personas hoy en día. Y entonces por eso parece que la Torah lo escribió él tampoco. Dice, pero a Jacob Avinu es el Yehudí que le pasan todas las cosas en este mundo. Que le vienen conflictos con un suegro, que tiene conflictos en la casa con las esposas, que tiene conflictos con sus hijos, le violan a una hija. No es que estas cosas las tengan que suceder a todas las personas, pero evidentemente les pasó un paquete de cosas que normalmente nos pasa a todos. Nos quedamos sin dinero, ahí vemos a Jacob que estaba sin un centavo en el momento de conocer, nada más y nada más a su esposa, en el momento del chiduj, en el momento de ir a ver a su esposa, de conocer al amor de su vida, no tiene un centavo para enfrentar esa situación. Y como así, lo quisieron matar, su hermano lo quiere matar. Es decir, se encuentra con varias situaciones en la vida, le secuestran a su hijo, lo da por muerto, tiene que descender de Egipto. No sé cuántas cosas tuvieron que pasar por la vida de Jacob Avinu. Y esa es la vida realmente, en la vida real de un Yehudí. Y hasta el punto que Jacob Avinu se le llama en la Kabbalah la Sefirá de Tiferet, la Sefirá de la belleza, del esplendor, la Sefirá de la grandeza, de la Torá, de aquello que pudo abarcar toda la Torá de Abraham y pudo abarcar toda la Torá de Isaac, su padre, y pudo planificarla, pudo ampliarla un poco más, pudo completar de alguna manera.
También le llaman la parte de la Kabbalah, le llaman la cuarta pata de la Merkabah. Así le llaman a Abraham Avinu. Un hombre que, a Jacob Avinu, un hombre que realmente le devino muchas cosas, porque como está escrito en los Jajamín, así como es el sufrimiento, así como es el sacrificio, así también es la recompensa. Y aunque en este caso de la cuarta parte de la Merkabah y está disputando el puesto con David Amelech, o Zohar también trae a David Amelech, un hombre también cargadísimo de mucha humanidad, de mucho sufrimiento, de muchas traiciones, de mucho bajar y subir en la vida espiritual, en la vida humana, en su vida como ser humano. Están disputando, pero al final de cuentas no es el shiur de nosotros, no busca quién es la cuarta parte de la Merkabah, sino más bien reflejar más bien lo que trajeron estas dos personajes, tanto David Amelech como Jacob Avinu, personas que reflejaron la humanidad verdaderamente, la humanidad en esencia. Porque cuando vemos a Abraham Avinu, vemos a un personaje tan elevado que nosotros no nos encontramos a veces en él. Aunque es el ideal de todo bien, no nos encontramos a veces. Un hombre cargado de dinero, de posesiones económicas, con una vida impecable, realmente no, con una emuná que prácticamente se iba de este mundo. Y vemos a Isaac Avinu, también lo vemos tan lejano a nosotros. Pero cuando vemos a Jacob y vemos todas las cosas que pasó a Jacob Avinu, empezamos a asemejarnos un poquitico más a la humanidad. Y eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención realmente. Y yo creo que más nos hace cercanos al personaje de Jacob Avinu, es la humanidad de Jacob Avinu. Jacob Avinu pudo incluir en sí tanto la fortaleza física y la fortaleza espiritual de Isaac Avinu, como la emuná y la grandeza de su padre, su abuelo Abraham, y cómo manifestó una humanidad que hasta ese momento no se había visto. ¿Cómo él pudo combinar estas tres cosas tan grandes? Y vamos a ver cómo Jacob Avinu, a pesar de ser un personaje tan elevado espiritualmente, tan grande espiritualmente, nunca perdió su humanidad. Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham, vamos a verlos en sus escenas más humanas, por así decirlo, su contacto con sus esposas, con la mujer. Cuando Abraham Avinu le tocó un momento bajar a Misraim, en su descenso a Misraim, él está escrito en la parashá de Lech Lecha, que le dijo, Inena yadati ki isha yafa mareat. Es decir, ahora me doy cuenta, Ine yadati, ahora yo me doy cuenta que tú eres una mujer muy hermosa. Los comentaristas dicen, ¿cómo que ahora tú te vas a dar cuenta, Abraham, de que Sara era una mujer extremadamente bonita? Dicen los comentaristas que Abraham era un hombre tan elevado y tenían tanta seniut entre ellos que ya él no miraba a Sara con otros ojos que no sea esa parte pulcra, santa, que a veces como que se escapa un poco de este mundo. Y cuando desciende a Egipto a estar en contacto, así dicen los comentaristas, con la parte de la tumba de Egipto, con la parte de la por así decirlo, la parte de la impureza que tenía Egipto, entonces en ese momento se le despierta y se le abren los ojos un poco físicos y empieza a ver a Sara diferente. Y dice, verdaderamente tú eres bonita. Y dicen los comentaristas que fue por el cambio entre la Kedushá y la tumba. Así que vemos ese trato que había, un trato entre Sara y Abraham, que era un trato que, como he dicho hasta ahora, como que se va un poco de este mundo. Isaac Avinu, vemos el caso de Isaac Avinu también, cuando le traen a Rivka, el siervo de Abraham, le trae a su prometida. Cuando la ve, dice la Torah así de una forma literal, lo voy a decir en español, dice, él la llevó a la carpa de su madre Sara, la desposó para él como esposa y luego la amó. Sí, fue una cosa completamente perfecta. En Marvin y muchos comentaristas dicen que hasta que él no se dio cuenta que era como su madre Sara, que tenía el nivel y la kedushá y poder ser digna de suplantar o de estar en el lugar de su madre Sara, entonces no dio los 3 otros pasos. Solamente hasta ese momento. Dice que en la carpa de Sara y Manu, en la carpa de ella había una brajá especial. Habían nubes de gloria, la masa de ella, de la masa del pan no se echaba a perder. Había una vela que nunca se apagaba de Shabbat a Shabbat, siempre estaba encendida. Había varios simanín de brajá que estaban sobre esa carpa de Sara y Menú, que él esperaba que la mujer que fuese a ser su esposa podría volver a traer esas brajot que cuando Sara y Menú murió o falleció, se fueron de la carpa. Y cuando Isaac vino, vio esa
esa kedushá que retornaba la carpa por medio de la esposa o su futura esposa, que era Rivka y menos, entonces dijo, la voy a tomar como esposa y la voy a amar. Así que hubo un protocolo muy, parece aparente como que frío, inclusive se nota como algo muy calculado, muy si no es así, no eres así, no vas a entrar, muy cuidadosamente, a pesar de que no había muchas elecciones para Isaac Avino se tomó la molestia de que si no es como mi madre, no vas a poder ser la esposa mía. Entonces vemos todavía cuando queremos buscar un shidduch a nivel de Abraham Avinu o a nivel de Isaac Avinu, nos encontramos como un poquito lejanos. Queremos esos ideales, igual que las mujeres también buscan esos ideales en nosotros, pero que chocamos cuando cogemos estas cosas. Por ejemplo, cuando vemos a Jacob Avinu sin romper toda la Torá y todo el orden, todo el musar que nuestros santos jajamín han traído por medio de la Gemara y los libros de musar. Jacob Avinu rompió todos los esquemas. Jacob Avinu explotó y sacó toda la humanidad y toda su kedushá y toda su elevación y las combinó en un solo punto. Y en medio de eso sí podemos ver un poquito más. Porque inclusive cuando Abraham vino a llorar a Sara y menos, que dice la palabra, y la vino a llorar, la palabra que vino a llorar tiene un carácter central en el medio que es pequeñito, dice los jajamín. ¿Por qué es tan pequeño ese carácter? Dice los jajamín, porque tuvo que llorarla poco. Él la lloró de una forma poquito. Pero esa explosión que vemos en Jacob supera toda ese control, por así decirlo, de los otros patriarcas anteriores. Jacob vino, ¿qué fue lo que pasó cuando vio a su querida y amada futura esposa Rachel, que venía hacia como todos conocemos, hacia el pozo, porque era pastora de ovejas también? Él se encontraba en el pozo, que estaba hablando con los pastores. Vemos la gran piedra que no se podía mover, que había que esperar no sé cuántos pastores para poder abrirla. Y Jacob vino, cuando ve que llega su futura esposa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace Jacob vino? Dice, movió la piedra. Una piedra que hay que moverla entre muchísimos pastores. La movió él solo, dice Rashi, como si estuviera destapando un corcho de una botella. Sí, sacó de así una fortaleza física, la fortaleza física que tenía, porque ¿qué tenía Jacob vino para brindarle a su futura esposa? No tenía nada. Dice Midrash que el hijo de Esaf, por orden de Isaac, fue a matarlo. Pero como conocía tanto musar, no le dio por matarlo. Y Jacob vino, le entregó toda la riqueza que tenía, le dijo toda mi riqueza. Porque al final de cuentas, un hombre que no tiene dinero es como si un hombre que estuviera muerto. Y entonces puedes quedar bien con tu papá Esaf como si me hubieses matado. Sí, Jacob vino, llegó a la casa de Labán sin un centavo. Y cuando llega el momento de encontrar a su esposa, en ese momento especial, mueve la piedra, dice la Torá, la besó y después lloró. Aquí vemos en este pequeño pasuk toda la grandeza y la esencia que tenía Jacob. Movió la piedra. Y vemos toda la fortaleza física. Y la fortaleza física, la fortaleza de un hombre, de un Geber. No era un hombre solamente que cargaba libros en una yeshiva. Era un hombre con mucha fortaleza. La besó. Ahí vemos toda la explosión de amor y todo el sentimiento que puede experimentar un hombre por una mujer. Y se narra de una manera a veces hasta chocante y contradictoria. Porque para el seniut que tenían que tener y el nivel que tienen que tener los patriarcas, que no podía tocarla, que no podía hacer esto, según lo que vemos hoy en los libros de Musar y de ética y de Tahará, vemos a Jacob vino que lo primero que hace es mover una piedra y después besar a su esposa, a su futura esposa, porque ni siquiera la conocía hasta ese momento. Y después lloró. ¿Qué dice que lloró? ¿Por qué lloró Jacob vino? Dice Rashi que pudo ver por nebuá, por profecía. Es decir, con todas estas cosas no pierde la nebuá. Él sigue con su nebuá y ve con nebuá y empieza a llorar porque ve que a su futura esposa no la iban a enterrar en su mismo panteón, por así decirlo, en la nueva de Macpela. Y llora porque no iba a estar con ella al lado de ella a la hora de la muerte. Y llora también, dice Rashi, hay otro punto. ¿Por qué lloró? Porque se vio que había llegado a recibir y a pedir la mano de una mujer sin dinero, sin material, sin economía. Como una persona que quiere pedir la mano de una esposa sin un centavo. ¿Cómo los padres pueden ver a ese hombre? Este hombre viene, ¿a qué le va a dar a mi hija? No tiene un centavo. Es un abrej, lo único que sabe es Torah. ¿Qué le puede dar a mi hija a este hombre? No le puede dar absolutamente nada.
Y de cierta forma hay un pequeño rechazo, porque cuando los vienen los regalos, cuando vienen estas cosas, no es que las personas sean interesadas, pero despiertan y motivan la relación inclusive entre los suegros, puede motivar la relación inclusive entre la misma mujer. Y cuando él vio que no tenía para motivar nada, dice que lo único que tengo acá, mi fortaleza, mi nebuá y mi corazón. ¿Qué podemos aprender de esto de Jacob Avinu? Una cosa muy importante. Para uno mantener la humanidad y para uno sentirse verdaderamente hombre, uno tiene que mantener estas tres cosas dentro de uno y planificarlas y sentirse plenos en todas estas cosas. Porque puede ser que cada uno de nosotros pueda tener una de estas tres cosas de una forma, una más grande que la otra. Nos han enseñado muchas veces que la fortaleza física es lo que más importa en este mundo, que uno tiene que estar fuerte, tiene que estar saludable, que uno tiene que tener salud para poder vivir en este mundo, que lo más importante es la salud, que todo lo demás viene solo. Lo más importante es la salud física. Y lo más importante es la fortaleza física. Sin eso no se puede trabajar, sin eso no se puede lograr muchas cosas en este mundo. Y tratamos de débiles a las personas que estudian Torah. Por otra parte, nos han enseñado que lo más importante de este mundo son las emociones, el corazón, el sentimiento, el amor y todas estas cosas. Que eso de la fortaleza física no es tan importante. Y eso de la supraabstracción, de la espiritualidad, de las cosas elevadas, tampoco. Lo más importante es sentirse bien con el corazón y hacer que lo que el corazón te dicte. Por otra parte, también nos pueden enseñar otras personas que lo más importante de la vida es la espiritualidad, lo superracional, que lo importa es hacer las cosas incluso sin sentirlas. Eso es lo más importante. Pero aquí vemos en Jacob Avinu que para él, y por eso le llaman la Sefirá de Tiferet, de la belleza, la cuarta pata de la Merkabat. Aquí vemos en Jacob Avinu que él veía estas tres cosas como lo más importante de su vida. Que para que un ser humano pueda ser un ser humano completo y haya humanidad en toda su plenitud, en una persona, tienen que traer estas tres cosas. En el alma de la persona, dicen los Mekubalín, hay tres niveles. El alma está formado de tres niveles: Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh se encarga de la parte instintiva, que representa la parte física, la parte de los órganos, la parte del instinto, la parte de los deseos. Ruach representa la parte de las emociones del ser humano, la parte del corazón, que es el órgano que representa la parte de Ruach. Y Neshama es la parte supranacional, la parte de la abstracción, la parte de la más superior del alma, la parte espiritual que se puede conectar con Dios. Es la parte más elevada que existe, que es la parte de la cabeza. Si una persona tiene desarrollada completamente esa parte abstracta, rujanit, y no tiene atendida las otras áreas, esa persona le falta humanidad en ella. Si tiene desarrollado solamente el corazón y los sentimientos, le falta humanidad, porque le falta la parte racional y la parte instintiva. Si solamente tiene la parte instintiva, también le falta humanidad. Es decir, que para que un ser humano esté completamente en todo su esplendor, tiene que tener en su plenitud estos tres niveles. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender de la parashá nuestra y de Jacob Avinu. Por eso llegó a ser el patriarca en el cual se puede ver todos los Yehudim del mundo y en el cual Akadosh Baruj, nuestro creador, espera que nosotros nos veamos y podamos planificarnos por medio de estas cosas para que podamos disfrutar de nuestra humanidad y de todas las cosas que existen dentro de nosotros. Como escuché hoy por la mañana, y con eso quiero terminar, si tomas una decisión solamente con el corazón, te estás equivocando. Pero si tomas una decisión sin el corazón, es un error que no tiene perdón en este mundo. Shabbat Shalom para todos.